Hola, bienvenidos a nuestra cuarta sesión de Noches Visión. Estamos hablando de discipulado integral. Quiero comenzar leyéndoles un párrafo de un libro que leí por allí. La frase y la expresión fue dicha por Juan Wesley. Y en el mismo momento en que somos justificados, sí, en el mismo momento comienza nuestra santificación. En ese instante nacemos de nuevo, nacemos de arriba, nacemos del Espíritu. Es un cambio real, así como un cambio relativo. Escuchen y disciernan esto. Somos renovados interiormente por el poder de Dios. Sentimos que el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado, produciendo un amor a todo género humano y más especialmente a los hijos de Dios, expulsando el amor al mundo, el amor al placer, el amor al ocio, a los honores, al dinero, juntamente con el orgullo, la ira, el egocentrismo y toda otra mala tendencia. En una palabra, cambiando la mente terrenal, sensual, diabólica, por la mente que hubo en Cristo Jesús. Juan Wesley escribió esto en su sermón número 43, que llamó El camino de la salvación según las Escrituras. Les vine hablando en estas sesiones de discipulado integral. En la última hablamos de discipulado personal y discipulado colectivo también. Y debemos comprender y redescubrir el porqué del discipulado. La semana pasada hablamos qué, cómo, por qué. Pero ¿cómo podemos redescubrir el porqué del discipulado? Eso sí es un porqué. ¿A qué? Para un movimiento de personas interiormente renovadas, como decía Juan Wesley, capaces de ver y amar a toda la gente, capaces de mirar hacia afuera y sentir pasión por los perdidos. Les hago una pregunta. ¿Somos interiormente renovados por el poder de Dios, reproduciendo amor por la humanidad? ¿Qué sentís cuando ves a un perdido? Te lo pongo en un lenguaje sencillo. ¿Qué sentís cuando ves a una persona en la calle? ¿Se conmueven tus entrañas? ¿Sentís lo mismo que Jesús, que dijo, y al ver las multitudes tuvo compasión de ellas porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas sin pastor? Ahora otra pregunta. Como Iglesia Central, ¿qué requerimos como movimiento para desarrollar un discipulado integral? Justamente el redescubrir que necesitamos hacer discipulado intencional en nuestras iglesias. En los últimos años nos hemos vuelto muy buenos para destacar lo que deberíamos hacer como iglesia. Me han dicho una y otra vez personas que se acercaron a mí, ¿estamos haciendo iglesia? Otros, más osadamente, han dicho, no nos está dirigiendo el pastor a hacer iglesia. Somos muy buenos para destacar qué es hacer iglesia y cómo deberíamos hacer para hacer iglesia. Y nuestras iglesias, y acá va la frase fuerte, deberían tener un servicio de adoración inspirador. Deberían tener ministerios. Ustedes como líderes y sus equipos ministeriales, deberíamos tener ministerios que involucren nuestras comunidades dentro de la comunidad de fe, que es la Iglesia Central de Asambleas de Dios, que tengan grupos pequeños de ministerios con niños, ministerios apuntados a la juventud, a la evangelización. Oiga esto, a la mayordomía, porque no lo estamos haciendo, enseñar a administrar los bienes que Dios nos ha dado. Y la lista puede seguir, y seguir muy larga. El problema es que al saber y al intentar cumplir con toda esa lista, nos centramos en el hacer,
pero no estamos siendo discípulos de Jesús. Nos desconectamos de nuestro por qué. ¿Por qué estoy aquí en la tierra? ¿Por qué estoy en la iglesia central? ¿Por qué Dios me ha salvado? Y ¿saben? Simplemente lo que hacemos se transforma en una rutina terrible, cansada, que a menudo nos quita la pasión, nos quita la energía y no queremos seguir, no queremos continuar. ¿O acaso no le ha pasado que usted quiere tirar la toalla como líder? Que está cansado de lo que está haciendo porque parece que está en un círculo vicioso que no sabe ni dónde comienza ni dónde termina. Justamente porque no hemos pensado, no hemos redescubierto, porque lo perdimos en algún lugar y necesita ser reflotada la idea de discípulos y de discipulado, de hacer un discipulado integral como iglesia. Ahora te quiero hacer una pregunta. ¿Qué tarea en tu iglesia y en específico en tu ministerio se ha convertido como en una rutina para tu vida? ¿Qué cosas hay que sentís que deberías hacer diferente o que estás haciendo simplemente como un acto mecánico? Estoy existiendo nada más como discípulo. Lo que aprendemos del enunciado que leí antes de la predicación 43 de Juan Wesley se compara mucho y muy de cerca a lo que nosotros como Asambleas de Dios tenemos como declaración de propósito. Asambleas de Dios tiene un poco más de 100 años, 114 años de funcionamiento en el mundo. Allá por o 120, ya por 903, por el 1903, en una primera reunión donde varias iglesias se juntaron para establecer el movimiento de Asambleas de Dios, ellos en su acta constitutiva hicieron esta declaración: vamos a desarrollar un movimiento de evangelización y misiones cual nunca conoció antes la historia. Así comienza Asambleas de Dios, con un movimiento muy productivo de evangelismo y misiones, de discipulado para proveer evangelistas y misioneros que salgan y hagan discípulos a otros a la vez. Justamente así surgió el sentido del porqué y el propósito de la Iglesia Central. El propósito de la Iglesia Central, lo repito una vez más, usted lo debería saber de memoria, es conectar a la gente con Jesús. Y eso surge de un profundo sentido del por qué estamos aquí en la tierra. ¿Cuál es el motivo por el cual nosotros existimos? Nuestras predicaciones, nuestra enseñanza deben estar profundamente arraigados en esta declaración de propósito. Y con alegría, con genuino propósito, deseo, tenemos que cumplir la tarea de conectar a la gente con Jesús. Sentir un hambre, una sed profunda por lo que tenemos que hacer, por cumplir el mandato de Jesús. Vayan y hagan discípulos a todas las naciones. Nuestra comunidad de fe tiene que reflotar, tiene que redescubrir la gran comisión y sobre todo el ser discípulos nosotros. Tal vez con un profundo sentimiento, después de 4 años de pastorear la iglesia, entiendo que tenemos que redescubrir el porqué de nuestra misión. Así como los pentecostales en 1903, 1904, después del avivamiento, comenzó todo lo que hoy llamamos como Asambleas de Dios. Ellos se preguntaran, ¿cómo puedo crecer? ¿Cómo podemos hacer que esto que está comenzando alcance la gran comisión de llegar a los confines de la tierra? Se formularon varias preguntas, déjenme hacérselas a usted hoy. ¿Cómo puedo crecer en esta nueva fe? ¿Cómo puedo usar mis dones y ponerlos al servicio de la fe? ¿Cómo puedo dar? ¿Cómo puedo ser generoso? ¿Cómo puedo servir a otros? ¿Cómo puedo invitar a mis amigos a ser parte de mi comunidad de fe? Estas preguntas son muy claras para nosotros y ellos las hicieron en principio. Ahora,
Cuando nos conectamos al porqué de nuestro discipulado, del discipulado intencional, crecemos en nuestra fe al conectarnos con los demás, conectarnos con la misión, conectarnos con el propósito de Dios. Entonces, cuando nos conectamos con el propósito, nos volvemos generosos, pensamos, actuamos más allá de nosotros mismos, invitamos a otros a que se unan a esta forma de vida en Cristo, se transforman en discípulos de Cristo. Entonces, el ser un discípulo de Jesús no lo determina la lista de deberes de lo que hacemos, no lo determina la lista de actividades de la iglesia, sino que lo determina nuestra nueva vida en Cristo y lo que yo soy en Cristo. Si no nos redescubrimos y no nos conectamos a nuestro porqué como iglesia, entonces el discipulado se convierte en una rutina, en una forma de trabajo que no podemos evitar porque está como parte de la iglesia, pero se vuelve cansadora, trabajosa, difícil de llevar adelante. Difícil de invitar a nuestros amigos a una iglesia para seguir una vida en Cristo si no tiene objetivo. ¿Para qué vamos a venir a la iglesia si vamos a seguir siendo exactamente lo mismo? ¿Para qué vas a venir a la iglesia si al fin salís y no ha habido un cambio de mente y un cambio de corazón? Si no hay un crecimiento y desarrollo espiritual. Entonces, a nosotros nos surge eso en el corazón. No tengo que asistir a una iglesia. No tengo que asistir a un grupo pequeño. No tengo que ir a una reunión en la casa de alguien donde me hablen de Jesús. Porque, en definitiva, es más de lo mismo. Siguen hablando, pero a la verdad no viven una vida de cambio. Entonces, mi pregunta es, ¿usted quiere ser un discípulo de Cristo y transformarse en un discipulador de otros? Cuando redescubrimos esto, cuando tal vez para usted por primera vez tendría que decir, cuando usted descubre este propósito y el porqué del discipulado, entonces buscamos intencionalmente crecer y madurar en la fe. Crecer y madurar como seguidores de Jesucristo. Cuando nosotros decidimos eso, se produce una transformación interna. Pero todo comienza con ese deseo de ser transformado. Si no, ocurre exactamente lo que estábamos describiendo recién. Se transforma en una institución fría con un montón de actividades rutinarias que no llenan el corazón de la gente. Sin embargo, cuando hay una transformación en nuestro interior, cuando esa transformación ocurre, la palabra misma lo pone en estos términos: de su interior correrán como ríos de agua viva. Entonces, si usted no siente el discipulado, si usted no quiere y no lo personaliza, si usted no se transforma en un discípulo primero, entonces nunca va a lograr ser discipulador de otros. Para esto necesitamos volver y descubrir nuestro porqué una vez más. Déjeme hablarle rápidamente de nuestro porqué más profundo. Nosotros como papás, los que somos padres, estamos muy acostumbrados a esa pregunta: ¿y por qué? ¿Y por qué? Y en los primeros años nuestros hijos nos llenan de esa preguntita que nos cansa. ¿Por qué? Porque justamente tienen un hambre de saber, un hambre de crecer, de tener conocimiento. A medida que los chicos se desarrollan cognitivamente, suelen intentar entender el mundo. ¿Por qué funcionan así las cosas? ¿Por qué el sol sale y se oculta? ¿Por qué en la noche hay oscuridad? Entonces, ellos mismos se formulan preguntas que les llevan a entender el porqué de las cosas. Lo mismo nosotros tenemos que aprender a reformularnos las preguntas y decir el porqué de nuestra fe. Recuerdo cuando mis hijos me preguntaban por qué. Cuando tenía un muy buen día, yo me sentaba y les explicaba, me tomaba el tiempo de explicarles por qué esto es así, así, así. Pero otras veces mi respuesta no era suficiente, a lo que venía otro porqué, y otro porqué, y otro porqué. Y entonces, en mi desesperación porque esa preguntadera se acabe, terminaba abruptamente la charla y simplemente dejaba con muchas incógnitas a mis hijos. A veces nosotros en la iglesia nos transformamos en simplemente gente que da
información a medias o que da la información incompleta porque no la sabe, porque no ha sido un discípulo todavía. La paciencia de los padres se acaba, la paciencia de los maestros bíblicos, de los pastores se acaba. Y otras veces cuando ya nuestros hijos maduran, nos preguntamos y decimos, si me hubiera tomado el tiempo de responder a su pregunta de por qué, no hubiese llegado mi hijo, mi hija a esta situación. Cuando la pregunta del por qué no es respondida, entonces no podemos llegar a un muy buen puerto. Nuestras respuestas a veces son, porque es así, simplemente porque lo digo yo. Y pensamos que esta es una respuesta que va a satisfacer todas las necesidades de nuestros hijos. Y como todos sabemos, esas no son respuestas suficientes a todos los por qué. Entonces, cuando nos preguntamos por qué hacemos discípulos o por qué Cristo nos mandó a hacer discípulos, a menudo respondemos una pregunta de esta manera. Porque Jesús lo dijo, porque es un mandamiento bíblico, porque en última instancia es bueno hacer discípulos, pero realmente tenemos una respuesta que inspire, que motive a la gente, o nuestras respuestas no están motivando y simplemente estamos adoptando el discipulado porque el pastor lo dijo y la meta para el 2023 es discípulos que hagan discípulos y para la década es uno de los pilares fundamentales para alcanzar los objetivos de la década. Al igual que un niño, tal vez usted está repitiendo, ¿por qué? Y los discípulos de Cristo necesitan respuestas. No una multitud de intentos para encontrar una reflexión filosófica del discipulado o la razón por la cual la iglesia debe hacer discípulos. No, necesitamos entender por completo el porqué del discipulado y también nuestra capacidad para ser y hacer discípulos. Y finalmente, nuestro testimonio al mundo, lo que a ellos, los que están afuera, tenemos que hablarles, porque si no tenemos estos conceptos bien claros en nosotros, nuestro testimonio se debilita. No se puede regalar algo que no se tiene. Usted no puede dar un discipulado si usted no es discípulo. Si usted no tiene arraigado en su fe cristiana la madurez y el crecimiento espiritual. Si usted no sabe ser un discípulo, muy probablemente no pueda ejercer la tarea de un discipulador. Quiero cerrar con esta pregunta. ¿Cómo podemos invitar a las personas que sigan una vida detrás de los pasos de Jesús si nosotros no estamos haciendo grandes cosas para construir nuestra iglesia y un discipulado integral de nuestra gente? Quisiera que tome una pausa para contestar algunas preguntas. Habrán recibido un PDF con algunas preguntas. Tome el tiempo de contestarlas y enviárnosla a nosotros. Dios les bendiga.